Creerías que ser jefa de neurocirugía te daría un momento de respeto, pero esa tarde estaba en un pasillo con azulejos fríos y luces fluorescentes, agarrando una carpeta aún húmeda por el sudor, y lo único que oí fue: «Es tu hermana. Trabaja en un hospital y ni así pudo hacer nada». Era la voz de mi tío, alta, descuidada, afilada. Y mis padres no reaccionaron, ni una palabra, ni una corrección, solo silencio, como si estuvieran de acuerdo. Me llamo Clara Monzón y durante casi toda mi vida he sido la silla de más en la mesa, la que solo recordaban cuando hacía falta llevar a alguien, dar una referencia o prestar una llave. Al principio no me importaba, me decía que simplemente era distinta, más centrada, más seria, menos caebel. Pero entonces mi hermana casi muere. Laura, su orgullo, su niña dorada. Tenía 33 años, vibrante, impulsiva y preciosa, hasta que un coche se estrelló contra un árbol un martes lluvioso por la tarde. Cuando llegó la transferencia de urgencia, el personal solo vio un nombre: Laura Monzón. Para ellos era solo otra paciente. Para mí era la niña que llevé en brazos descalza cuando se raspó la rodilla en las escaleras del colegio. Una niña que no me llamaba Clary desde hacía 15 años. No dije a nadie que era su hermana. No me moví cuando la entraron. Inconsciente, con hemorragia cerebral. Simplemente me preparé para operar. No lo hice por ellos. Lo hice porque a veces amas a personas que olvidan tu nombre y aún así las salvas. Pero lo que vino después, cuando la enfermera me dio las gracias. Inclinó la cabeza y dijo: «Doctora Monzón, no sabía que era su hermana». Ahí es donde realmente empieza esta historia. Hay una carta en la encimera de mi cocina. Cartulina crema, tinta azul, demasiado perfume. No la he abierto. No porque la evite, sino porque ya sé lo que dice. Comida el domingo, Laura viene de visita, si Clara no está muy ocupada, puede pasarse. No nuestra Clara. No tu hermana. Solo yo. Como si fuera la compañera rara que invitan por compromiso. Vivo sola ahora en Valencia, a 2 manzanas del hospital. Mi piso es ordenado, funcional y silencioso. Después de jornadas con cerebros abiertos, vuelvo a casa a cenas congeladas y al zumbido del frigorífico. Nadie esperando. Nadie preguntando cómo fue el día. Mi familia está en Teruel. Pueblo pequeño. Domingos de guiso y misa. Mi padre arreglaba motores. Mi madre enseñó en primaria hasta que dejó de hacerlo. Les gustaban las cosas sencillas. Les gustaba Laura. Laura era sol, risa, pelo rubio, siempre brillante en las reuniones vecinales. Usaba lacitos combinados y siempre sabía quién la miraba. Cuando lloraba, todos corrían. Cuando yo lloraba, me decían que no hiciera tanto drama. Yo era la seria, la rara, la que pidió un kit de anatomía por Navidad y recitaba latín por diversión. A los 13 ya me llamaban demasiado precisa y un poco fría. Una vez, una amiga de mi madre dijo: «Clara es lista, pero muy clínica». Clínica como algo estéril, que se usa y se tira. Hay una foto en mi cartera, de mi graduación en medicina. Estoy rígida con la bata blanca, ojos huecos por el agotamiento, sosteniendo un título que nadie en casa pidió ver. Mi padre vino, pero se quedó al fondo, brazos cruzados. Mi madre dijo que tenía que ayudar a Laura a prepararse para una fiesta universitaria. Desde ese día dejé de esperar que alguien apareciera por mí. Esta semana recibí un mensaje de mi cuñado, Álvaro. Mamá dice que la comida es a la 1. Laura quiere ver a todos, si estás cerca. No, nos encantaría verte. Ni siquiera un hola. Cerré el mensaje y abrí redes. Alguien del instituto publicó una foto familiar. Pasamos por casa de la señora Monzón. Laura sigue igual de guapa. Su hermana es médico o algo así. No recuerdo el nombre. No recordaron mi nombre. Sir. La app y caminé hacia la estantería donde guardo las fotos antiguas. Hay una de Laura y yo en el embalse. Yo tendría 7. Ella, 4. Ella sonríe, mejillas llenas de nubes de azúcar, brazos alrededor de mi cuello. Yo miro a la cámara. Con una seriedad demasiado intensa para una niña. Como si ya supiera que un día necesitaría recordar que yo también estuve allí. A veces me pregunto si desapareciera. ¿Cuánto tardarían en notarlo? Era viernes por la tarde. Me quedaba una consulta antes de salir. Ya tenía medio mordido un snack proteico cuando sonó el busca. Emergencia. Respondi esperando un subdural o una hemorragia postoperatoria. Transferencia desde el clínico. La enfermera dijo: mujer, 33 años, accidente, GCS7, posible hemorragia intracraneal, puede encargarse.
Dije que sí. Y luego vi el nombre en pantalla, Laura Monzón. Me quedé mirándolo, el pulso golpeando. No hablé en 10 segundos. Luego dije lo que llevaba años entrenándome para decir, es una paciente. Trátala como a cualquier otra. No dije nada al equipo. Las enfermeras no sabían. Los residentes tampoco. Y necesitaba que siguiera así. La emoción no tiene cabida en la mesa de operaciones. No cuando la vida, los recuerdos, la identidad, el movimiento, están a una mala decisión de desaparecer. Cuando la trajeron, vi su cara, pálida, hinchada, sangre en el pelo. Las constantes bajaban. Pupilas reactivas pero lentas. El TAC mostró un hematoma creciente presionando el tronco cerebral. No se parecía en nada a la chica que me robaba el rímel y se reía cuando me castigaban. Era una desconocida que solía significar algo. Me preparé sin temblar, sin llorar. 7 horas de taladro, pinzas, succión. Una operación de las que no se sale limpio. Y todo el tiempo pensaba, si mamá supiera que estaba salvando a Laura, ¿querría que lo hiciera? Esa noche no volví a casa. Me quedé en la sala del personal. Cabeza recostada en un sofá de vinilo, el pijama quirúrgico seco por el sudor y el antiséptico. El parte quirúrgico estaba al lado, sin tocar. Estado postoperatorio estable. Paciente intubada. Constance mantenidas. Esa era la verdad técnica. La real era más callada, la vida de Laura colgaba entre la respiración y la función cerebral, y yo era la única razón por la que no se había ido del todo. Pero nadie lo sabía. Y pensaba mantenerlo así. A la mañana siguiente volví temprano, bata planchada, identificación visible, notas en mano como escudo. Dije al adjunto que quería seguir personalmente el caso crítico. Nadie lo cuestionó. Tenía fama de meticulosa. Laura estaba ya en la UCI, aún sedada. La inflamación había disminuido un poco, pero su respuesta neurológica seguía lenta. Pidió agua una vez y luego volvió a dormirse. Para dormir la enfermera de guardia dijo que quizá no recordaría mucho al despertar a veces, eso es una bendición. Me quedé de pie frente al ventanal de su habitación observándola. No parecía la niña que peinaba sus muñecas mientras yo recitaba en voz baja nombres de huesos en latín. Parecía pequeña, callada, sin público, sin risas, solo un cuerpo inmóvil rodeado de máquinas parpadeantes. No pedí verla directamente, era más fácil así, más limpio. Podía ser la neurocirujana, no la hermana, no el eco, pero a las 9:42 de la mañana oí murmullos en el pasillo. Mi familia entró como siempre en bloque. Mamá primero, envuelta en una chaqueta de punto que no necesitaba, papá detrás con ese gesto impenetrable y estoico, y Mateo cerrando la fila con la cara desencajada y ojerosa. Sus ojos recorrieron la sala buscando a alguien que explicara, a alguien a quien aplaudir o culpar. Yo me quedé atrás, medio oculta, tras un carrito de medicación. Mamá corrió junto a la cama de Irene sujetándole la mano. Cariño, ¿estás bien, mi niña? ¿Estás bien? Oí a Mateo preguntarle en voz baja a la enfermera quien la operó. Ella tardó en responder. Recé en silencio para que no lo dijera, pero entonces pasó otra enfermera joven, entusiasta, demasiado sincera. Sonrió y dijo: la doctora Ren fue la responsable. Brillante, de verdad. Dijo que se quedaría hasta que la paciente se estabilizara. Creo que son hermanas. El silencio fue denso e inmediato. No me giré, no me moví, pero lo sentí, cada mirada clavándose en mí detrás de ese cristal. Sorpresa, quizá confusión, quizá culpa, pero no les di el gusto de ver mi cara. Me alejé, no deprisa, no teatral, solo me alejé por el pasillo más allá de las salas silenciosas hasta el patio, donde sorbí un café templado que sabía a cartón. Me senté en el banco del fondo frente a una fuente seca y esperé. Claro que me encontraron. Mamá fue la primera en sentarse cerca, no pegada, lo justo para hablar. ¿Por qué no nos lo dijiste? Su voz no era de enfado, era pequeña, frágil. Seguí mirando la fuente. Porque si lo hubiera hecho habríais pedido a otra persona. Eso no es verdad. Si lo es, respondí con frialdad. Siempre habéis creído que Irene necesitaba protección. Yo era solo la fría, ¿recuerdas? La racional, la clínica. No discutió. Mateo se quedó cerca. Gracias, murmuró con la voz quebrada. Papá no dijo nada, solo asintió, su gesto habitual cuando no sabe cómo sentirse. Me levanté. No necesito reconocimiento, dije, solo quería que viviera, y los dejé allí bajo el zumbido constante de las luces del hospital, sentados junto a una chica que aún no sabían ver. 2 días después recibí un correo. No era de mi madre ni de mi hermana, venía de la coordinadora administrativa del hospital, marcado como aviso rutinario: la familia López invita al personal de UCI y equipo quirúrgico a un almuerzo privado en agradecimiento por la recuperación de su hija. Confirmar asistencia. Abajo ni siquiera estaba dirigido a mí, fue reenviado por canales internos como si fuera una pieza anónima del engranaje que simplemente
Apareció. Acepté el almuerzo. Fue en el atrio sur del hospital, un espacio amplio con manteles blancos prestados, globos plateados atados a sillas plegables, un cartel colgado al fondo en cursiva azul oscuro: gracias por salvar a Irene. Parecía algo sacado de una feria de repostería escolar. La comida era de catering: pasta templada, ensalada César sin ánimo, limonada ya sin gas. Llegué pronto, camuflada entre batas y uniformes con la acreditación girada. Llevaba la misma chaqueta gris con la que defendí mi tesis, aún con las mangas un poco largas. Nadie me saludó, nadie señaló, no me sorprendió. A mitad del evento mi madre se levantó y golpeó su copa. Llevaba un pañuelo floral que no veía desde hacía años, uno que usaba los domingos para impresionar a las del coro. Estamos profundamente agradecidos, comenzó voz firme y serena. Jamás imaginamos una recuperación así. Irene está viva gracias al equipo brillante y compasivo de este hospital. Su mirada recorrió la sala, pero no hacia mí. No dijo nombres ni dio detalles. Su sonrisa era dulce, su tono sincero, y sin embargo yo no existía en él. A cada uno de vosotros que le cogisteis la mano, que luchasteis por ella, que no os rendisteis, os damos las gracias. Sois nuestros héroes. Un aplauso educado recorrió la sala. Yo no me moví, no aplaudí. Junto a mí una enfermera mayor se inclinó, su moño recogido sin concesiones, su voz seca con ironía. Curioso, susurró, pensaba que dirían tu nombre. Sonreí levemente. Estoy acostumbrada a ser invisible. Al final, cuando la gente empezó a marcharse tirando vasos de papel y rascando platos, me escabullí por un pasillo lateral más fresco, más callado, con máquinas expendedoras y tablones viejos. Allí me alcanzó Mateo con la corbata floja y la cara tensa entre culpa y desconcierto. ¿No estás enfadada?, preguntó en voz baja. Me detuve, no respondí, lo hice por reconocimiento. Asintió despacio, pero vi la pregunta en sus ojos. Entonces, ¿por qué viniste? ¿Por qué quedarte? No respondí, porque en el fondo no lo sabía. No buscaba gratitud, no perseguía perdón, pero una parte de mí, una que intentaba ignorar, había esperado una frase, una mirada, un instante de ella nunca llegó de vuelta en mí. Despacho. Me serví un café rancio y me dejé caer en la silla de reposabrazos flojo. El sol de la tarde iluminaba la estantería con mis títulos, mis premios, mi carta enmarcada de la Universidad de Navarra. El móvil vibró, un buzón de voz de un número desconocido. Lo escuché. Doctora Ren, dijo una voz de mujer cálida pero formal. Le habla el Consejo Quirúrgico Estatal. Nos complace informarle que ha sido seleccionada para el Comité de Liderazgo en Avances Neurológicos del Norte. El anuncio será público la próxima semana. Enhorabuena. Me recosté y miré al techo por primera vez en días. Respiré hondo. Validación, no de la familia, no de fotos antiguas ni brindis vacíos, sino de quienes no sabían mi historia, que no preguntaban si sonreía suficiente, que no olvidaban mi nombre. Reconocimiento no por agradar, sino por ser. Una semana después me invitaron a hablar en un congreso regional. Mujeres en neurocirugía, liderazgo silencioso en un mundo ruidoso. La ironía no se me escapó. Estaba detrás del escenario con una chaqueta entallada, notas en mano, viendo cómo el público se acomodaba fila tras fila de mujeres brillantes y agotadas, algunas con tacones, otras con zapatillas, todas cargando el mismo peso. Sé excelente, sé callada y sonríe mientras lo haces. Al subir al escenario la vi a ella, Teresa, sentada al fondo con el cabello aún fino por el trauma, expresión inescrutable. Esteban estaba a su lado, mandíbula tensa. No titubeé, hablé sobre lo que significa liderar sin aplausos, sanar sin agradecimientos, estar en salas llenas de personas que olvidan tu nombre y aún así salvarles la vida. Los aplausos al final fueron amables, pero lo que me estremeció fue lo siguiente. Al bajar del escenario, Teresa se levantó, su voz apenas cruzó la sala. No eres invisible, Leonor. No, para mí. No respondí, no estaba preparada para la esperanza que llevaba su voz. Después me pidió tomar un café. Solo las dos nos encontramos en un café entre una librería y un taller de bicicletas, tazas desportilladas, música suave. Nada de fachada. Removía su té durante mucho rato antes de decir: ¿recuerdas cuando me caí del porche a los 6? Asentí. Tejiste tu rodilla en la cocina. Sus ojos se llenaron. ¿Y mamá te dijo que dejaras de hacerte la doctora, que lo empeorabas? Lo recuerdo, respondí en voz baja. Me miró. Resulta que no fingías. No supe qué decir, así que no dije nada. Al irnos me abrazó suave, con duda, y por primera vez en años me permití devolverle el abrazo. El homenaje fue en el Salón Olmos. Lirios blancos en cada mesa, un pase de fotos familiares. Durante décadas era para mi abuelo el único que me vio sin filtros. Una vez me dijo: no necesitas sus focos, Leonor, eres tu propia luz, la verán cuando entornen los ojos. Fui no por ellos, sino por cumplirle una promesa. El lugar parecía decorado para una boda, pero más callado. Había retratos de Teresa, uno del baile, otro de la universidad, otro tras el accidente. Pálida pero sonriente. Esteban tenía una foto enmarcada con nuestra madre en una feria escolar. Yo tenía una foto infantil, estaba en el centro, pero cortada de tal forma que mi rostro quedaba a medias. Alguien cerca entrecerró los ojos y preguntó: ¿quién es esa? Mi madre respondió:
Sin dudar alguna prima lejana no me inmuté, pero algo se tensó dentro de mí más agudo que la tristeza, más limpio que la rabia. Luego vinieron los discursos. Elena, mi madre, habló con su pose ensayada de legado, familia y gratitud. Agradeció a Teresa por su valentía, a Esteban por su apoyo, al personal sanitario por su labor milagrosa, nombró a enfermeros, limpiadores, incluso al capellán. No mencionó mi nombre. Esteban se movió incómodo junto a ella, se inclinó como para hablar, pero su esposa le puso una mano en el brazo y se echó atrás de forma inesperada. Mi tío abuelo Roberto se levantó, viejo, encorvado. Pero claro, solo quiero decir algo, dijo la doctora Leonor Ren. Salvó la vida de esa chica por si a alguien se le había olvidado. La sala se congeló, tenedores en pausa, miradas cruzadas. Mi madre sonrió tensa. Bueno, dijo en voz baja, era su trabajo, ¿no? Me levanté no por rabia, sino por necesidad. No era un trabajo, era familia, dije. Mi voz no tembló. Y que no me amaran como a los demás no significaba que no lo mereciera. Saqué de mi bolso una nota doblada, la última carta de mi abuelo. Leí solo una línea: deja que tu bondad sea tu brújula. Luego salí sin esperar aplausos, sin necesidad de que me detuvieran. Podían olvidar mi nombre todo lo que quisieran, yo lo sabía y lo había dicho lo bastante alto como para que resonara. 6 meses después renuncié al título, ya no era jefa de neurocirugía, no más llamadas a las 3 de la mañana ni jornadas de 15 horas bajo luces frías. En su lugar acepté un puesto parcial como profesora en una escuela técnica local, enseñando anatomía a alumnos que me recordaban a mí, yo joven, callados, subestimados, cansados de que les dijeran que no encajaban. El primer día me paré frente a la clase y pregunté: ¿cuántos han oído que son demasiado fríos, demasiado intensos o que no son suficientes? La mitad levantó la mano. Asentí. Entonces están justo donde deben estar. Esa misma semana alguien dejó un sobre simple en mi escritorio sin remitente. Dentro había una foto: Teresa, aún con bata de hospital, sujetando mi mano detrás con su letra. Decía: les conté todo a mamá y papá, no supieron qué decir, pero yo sí estoy orgullosa de ser tu hermana. La enmarqué, la colgué entre mis títulos, no porque necesitara demostrar nada, sino porque por primera vez sentí que no la sostenía sola. Algunas heridas no desaparecen, pero algunas se suavizan lo suficiente como para dejar de sangrar.